Ok, ya lo grabamos. Ok, Ok. ahí está. Ah, entonces, ¿con qué motivo el gobierno les prohibía que hagan sus rituales? So under what circumstances did the government prohibit them from practicing their rituals and ceremonies? Porque al estar juntos en esos rituales colectivos se intercambiaba mucha fuerza, se renovaban su solidaridad. The government prohibited these practices because when they got together, that unity solidified them. Those rituals brought them together. Entonces la persona que me entrevistaba me preguntó, oh, wow, exactamente, hoy están haciendo lo mismo. And the person who was interviewing me said, wow, today you guys are doing the exact same thing. Exactamente, nos están haciendo lo mismo. Oh, they are still doing the exact same thing to us. Sorry. O sea, nos están cortando los rituales. That is to say, they are still butchering our practices and our rituals. Y bueno, esa es la introducción que quería hacerles, hacer a este tema que voy a hablar sobre lo que es un ritual al sol. So I wanted to speak about that as an introduction to the today's topic, which is the rituals regarding the sun. ¿Cuál es el significado del ritual al fuego? What is the significance behind the rituals toward the fire, O al fuego de la vida. toward the fire of life? ¿Y qué es el fuego? And what is that fire? Así como físicamente nos han dividido, también intelectualmente, en la razón, en la mente, nos han dividido. Just in the same way that they've divided us in terms of our bodies and physicality, they have also divided us intellectually and mentally. Este sistema ha tratado de poner al fuego como un lugar donde vive el diablo. Y si nosotros somos malos en esta vida, nos vamos a vivir al infierno, que es puro fuego. They try to make the fire seem negative, and if you don't obey or listen to a certain practice, you will go to the fire and burn there, and that's a negative connotation. Ok, eso lo han hecho a nivel mental. And they've done that to us on the mental, on an intellectual and mental level. Por muchos siglos, hermanos. For many centuries. Lo enseñan en las escuelas. They teach that in schools. En nuestros actuales días todavía los pastores hablan del infierno. And even this day, the teachers still speak about the fires of hell. O sea, es ir contra el origen de la vida, contra el fuego. To go against the fire in that fashion is to go against the origin of life. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, jefe.
Todos los pueblos tienen un génesis. All the tribes have an origin, a genesis. Todos hablan de un origen de la vida. They all speak about an origin of life, a genesis of life. En muchos de nuestros pueblos originales de aquí, de América, In many of our native tribes here in America, hablan de los primeros cargadores de la vida, que los que trajeron la vida a la tierra, unos espíritus. they talk about spirits who came to earth and they brought life here. They carried the Esos life. espíritus fueron la nación del trueno. And those spirits were the Thunder Nation. Dicen, estamos nosotros descansando en una profunda noche. And they said that one day they were resting on a night, Una gran noche, una noche cósmica. a cosmic night, and a grandiose scale. Entonces se escuchó ese trueno y el trueno nos despertó. And as we were sleeping, this great thunder sounded off, and it woke us up. Entonces este trueno nos anunció el nuevo día. Levántense. And Se sintió un gran temblor en la tierra, en el universo. this thunder, it announced a new beginning. It shook the earth, and it announced, it told us to basically wake up. Se sintió un gran terremoto, un gran temblor en todo el universo. There was a great earthquake, a great movement, shaking throughout the entire universe. Entonces los espíritus nos fuimos despertando y preparándonos para el nuevo día, para el nuevo gran día, para todos los grandes desafíos que han de venir en el gran día. And so we, the spirits, woke up and we started getting ready, getting prepared for these challenges that were going to arise in these coming days. Entonces llegó el amanecer de la vida. And so the morning of life came about. Y nos fuimos muchos, estamos listos para el nuevo día. Otros más o menos, otros muy indecisos, así un despertar. And a lot of us are ready. We're ready to go in this new chapter. And some of us are kind of so-and-so, and others are still very much undecided. Entonces comenzaron a llegar los animales. And so the animals started coming through. Comenzaron a llegar las plantas. Plants as well. Las montañas. The mountains. Todo en una forma de espíritu, en forma de fuego. Era en el mundo del gran fuego. And all this was done in the spiritual form, the spirit of the fire. No teníamos esta forma física. We didn't have this physical form that we know right now. Todos éramos espíritus. We were all spirits. Pero habían unos espíritus maestros que nos guiaban, que nos conducían, nos enseñaban el camino. But there were some master spirits who guided us and walked with us and taught us. Entonces, gracias a ellos fuimos cada uno aprendiendo, recibiendo un estilo de vida a tomar. And so thanks to them, each and every one of us was able to learn and to take up a certain lifestyle in a certain path. Ok, y entonces nosotros comenzamos a honrar a esos maestros que nos condujeron como gratitud a este estilo de vida. And then we, as a result of them teaching us this way of life, we started to show gratitude toward them and honoring them. Traíamos a la memoria ese momento de estos maestros que nos dieron esta forma, que nos enseñaron a conservar, a cultivar y enseñar a las futuras generaciones ese estilo de vida. So in this way, we honor these same spirits who taught us and now are allowing us to teach this to the future generations. Un ejemplo. One example. Una pareja se quiere casar. A couple wants to get married. Estos maestros nos enseñaron cómo honrar a esas parejas que han de unir sus vidas y han de traer vida y multiplicar la vida.
these master spirits taught us how to honor this couple that's coming together to form life, to bring life to the future generations. Y siempre estuvo el fuego. And the fire was always there. Siempre estuvo el fuego para bendecir a nuestras parejas. And that fire was always there to bless our couples. Y así este estilo de vida se continuó por generaciones y por generaciones. And so that style of life continued for many, many generations. ¿Sí? Entonces, el tiempo fue corriendo y nos cuentan historias de cómo comenzó a aparecer la manipulación humana. And so time went on, and they began to tell us stories about how human manipulation came about. La manipulación humana surgió por interferencia externa. And human manipulation came about through an external source. Entonces ahí empiezan los momentos del caos y de la manipulación. And that's where chaos begins. That's where manipulation started. Y nos cuentan historias de interferencias de espíritus contrarios a nuestra forma de vivir. And they speak about these spirits that were against this way of life that we were forming. Y es parte del misterio y es una tarea para nosotros. And that's part of the mystery. It's like homework for us. ¿Por qué nosotros, los espíritus humanos, por qué esta forma de vida, esta condición humana, por qué este ser humano? So these are us, the spirits. We ask ourselves, why are we on this path? Why do we choose to be human? ¿Por qué somos envidia de esos espíritus externos a nuestro hogar, la tierra? Why are these spirits jealous of our way of life and of our being here on earth? ¿Por qué tienen ese conflicto con los espíritus de la tierra? Why do they have that conflict with the spirits of earth? Empezaron a interferir y ahí es donde llegaron las religiones. So they started to interfere, and that's how religions came about. En los poderes políticos. And political powers. Y entonces este poder político religioso que es uno solo. And this political/religious structure power that came about, which is one. Comenzó a interferir en la condición humana de una forma hasta de querernos someter al estado de esclavos. It began to drill in us this sense of manipulation that to the point where we became like slaves. Okay, entonces la tierra se renovaba. And so this earth it was renovated. Y empezamos otra época de evolución. And so we started a different level of evolution. Esos son lo que le llamamos épocas históricas. That's what we call epic chapters of our history. Entonces, durante todas esas épocas históricas siempre hemos mantenido nuestros rituales, pero nuestros rituales siempre eran motivo de conflicto para tener control. And through those chapters of our history, we've always held on to our rituals. However, there has been a constant battle against us to have power. Okay, ¿cuál es el poder del ritual? However, what's the power of the ritual? Es a través de nuestra memoria. It's through our memories, our minds. Traemos a nuestros ancestros. We bring our ancestors. A la raíz más profunda de nuestra vida. To the deepest roots of our life. Entonces la memoria comienza a regresar.
And so that memory begins to return to us. Es como ese término actual que decimos reseteamos. It's like a reset, you know? Ir a un ritual es a resetearse. So when we go to a ritual, it's a form of resetting ourselves. Y en cada ritual recordamos más. And in each ritual, we remember a bit more. Conforme el tiempo avanza en nosotros, nos hace más adultos, la memoria se vuelve más fuerte, el recuerdo se vuelve más fuerte. And as time goes by, we grow up, we become more of an adult, and that memory gets even stronger. Entonces, eso es el ritual, hermanos. Es simplemente ir a nutrirse del fuego de la vida. And that's the ritual, brothers and sisters, the simple act of going to the fire and nurturing, getting nourishment from that fire. Es un alimento. It's a nourishment. El ritual siempre ha sido familiar, siempre ha sido colectivo. And it's always been a family event. The ritual has always been family. Siempre ha sido colectivo el ritual. It's always been a collective part, this ritual. There's always been a collective. A ver, Ángel, dale chance a María. A ver. Los rituales siempre han tenido esa característica de ser familiares, de ser colectivos. The rituals have always had that characteristic of being family bound and being collective. Porque la energía individual de cada uno, así, en familia, nos permite traer una fuerza que llamamos fuerza de solidaridad. Because the individual energy of each of us, when it's in a family, it brings together the energy of solidarity. Entonces, eso es lo que se genera en un ritual. And so that is what's generated in a ritual. Y cada individuo ayuda al otro a esa reconexión con sus ancestros, con su memoria ancestral. And each individual helps everybody else. It helps to reconnect that ancestral memory. Así como se genera ese poder energético en un ritual. And that is how that energetic power is generated within the ritual. Ok, físicamente a veces no tenemos la percepción. Okay, so physically, sometimes we might not have the perception. Algunos de nuestros rituales nosotros es parte del ritual compartir plantas que nosotros le llamamos sacramentos. And so sometimes as part of the ritual, we share plants that we call sacraments. Estas plantas nos ayudan a percibir lo que está sucediendo en el ritual, más allá de los sentidos físicos. And those plants allow us to perceive what is going on within the ritual beyond the physical senses. Ajá. Algunos rituales simplemente así, el poder también nos puede llevar a ese nivel de percepción de lo que está sucediendo en el ritual. And so some of the rituals, that power can also elevate us to perceive what is happening within the ritual. ¿Sí? Entonces, este es el mensaje a través de esta conferencia que estamos trayéndoles. And so that is the message of this conference that we're bringing to you. O sea, es oportuno traer ese mensaje hoy día. And so it is very opportune to bring this message right now. ¿Por qué? Porque simplemente nos están separando. Why? Well, simply because they are separating us. Ahora hasta las meditaciones lo podemos hacer en forma virtual. And nowadays, even meditations we can do virtually. No, señores, eso no funciona. And no, that doesn't work, my friend. Necesitamos así crear esa energía colectiva. And we need this. We need to create that collective energy. ¿Sí? Entonces, nuestros rituales de la vida, como es el solsticio y el equinoccio,
tenemos que cortarlas. And so these rituals of life, such as the equinox and solstice, do we have to cut them? ¿Quién les pregunto? ¿Tenemos que cortarlos? ¿Por qué? And so I'm asking you, why do we have to cut them? Why? Por una interferencia. Due to an interference. Esa interferencia ya existió en el tiempo, en tiempos pasados. That interference already existed in previous times. Ese grupo, ese clan de espíritus todavía existen en la tierra. And that clan, that group of spirits, they still exist in the earth. ¿Con qué términos les puedo explicar y ustedes me puedan entender qué es lo que significa ser posesos? And so what terms can I use? So how can I explain to you what does it mean to be possessed? ¿Sí? Hay gente que sí tiene ciertas debilidades, tiene una fisura There are some people that have certain weaknesses. They might acá have en a la fissure. mente. Here in the mind, they might have a fissure. Entonces, esos espíritus pueden interferir dentro de uno. And so those spirits, they can interfere within oneself. Y muchos a los que les afecta especialmente esa posesión, ese estado de posesión. And so many that are affected by, let's say, that state of being possession. Es porque consumen drogas. It's because they consume drugs. Para dormir. So they can sleep. Para no tener nervios. To have less nervousness. Entonces, drogas para diferentes situaciones. Le decimos algunas vitaminas. So it's different drugs for different situations. Sometimes we call them vitamins. Entonces, esas drogas debilitan nuestro sistema nervioso. And so those types of drugs, they debilitate, they weaken our nervous system. Entonces, es fácil canalizar esa energía de esos espíritus que están en conflicto con los seres originales de aquí de la tierra. And so it is easy to come in contact with that energy of the spirits that are interfering with the beings of this planet. Entonces, mucho de esa gente tiene poder económico y tiene poder político, tiene poder religioso, so a lot poder of those espiritual. People, a lot of those people, they have political power, financial power, spiritual or religious power. Entonces, su enfoque para tener control y destruir a la condición humana es dividirlos. And so their focus, so they can divide and destroy the human condition, is to divide us. ¿Cómo se les divide? Rompiéndoles sus rituales. And how do they divide us? Well, by breaking down our rituals. Y en este año se ha podido vivir. And we've been able to live that through this entire year. En Perú, en los Andes, rituales milenarios, hermanos. And in the Andes in Peru, thousands of years old rituals. Este año no se pudieron hacer por una orden del gobierno. And this year they could not be done due to government orders. ¿Sí? Y entonces esta conferencia es para hablar de la importancia del ritual, pero también es como una manera de protestar. And so this conference is to speak about the ways of the ritual, but in a way it is also a protest. ¿Contra quién? So against whom? Contra, así en forma energética, contra ese poder que está manipulando y otra vez, no sé, manifiestan abiertamente su conflicto contra la condición humana, contra los seres originales de aquí, de este hogar, la tierra. So against that power that's manifesting, that is, I don't know, it's acting against the human beings that live on this planet. Ajá. Entonces, pues yo les agradezco esta oportunidad de estar aquí juntos.
y puedan escuchar esta práctica y sobre todo el mensaje de hacerle recordar cuán importantes son nuestros rituales. So I'm very grateful that you're able to listen to this chat, this conversation here today, so that you can understand and learn how important rituals are. ¿Sí? Entonces, cuán importante es siempre estar reunidos alrededor del fuego a través de un ritual. And so how important is it to all gather together and be united around a fire within a ritual? Y especialmente en estos momentos que nos estamos aproximando justo al final de este ciclo de año. And so just right around these times that we're getting towards the end of the year, aquí en especial en el hemisferio norte, en que nos acercamos al solsticio del invierno. and especially here, we are in the northern hemisphere and we're coming into the winter solstice. Allá en el sur nos reuniremos en el solsticio del verano y será una reunión así explosiva. Over there in the south, we will gather for the summer solstice, and it will be an explosive gathering. Será para ofrecer expresar nuestra gratitud a la fertilidad de la vida. And it will be to express and to show our gratitude for the fertility of life. Bueno, entonces mi invitación a ustedes, amigos, ¿cómo podemos actuar? And so my invitation to all of you, my friends, is how can we act? ¿Tendremos que volver a escondernos en los bosques para hacer nuestros rituales? Will we have to go back to hiding in the woods so that we can perform our rituals? ¿Estamos dispuestos? Are we up for that? Tenemos algo muy bonito que contar a la gente en el futuro. El futuro dirá a la gente, conocí en ese tiempo en que hubo esto y nuestra gente tuvo que ir a los bosques a ocultarse otra vez para hacer sus rituales. ¿Están dispuestos? And so we will have a very nice story for the future. The people will say, well, yeah, I met these people and they went back to hiding in the woods back in the day. Are we really up for that? Pero una pregunta, ¿tenemos bosques donde But then another ocultarnos? question, do we even have woods where to go hide in? Esa es buena pregunta, ¿tenemos bosques? It's a good question. Do we even have the woods? Uh-huh. Bueno, hermanos, quisiera pasarles a la siguiente parte de la conferencia, compartir preguntas, ¿sí? Sean breves nomás con sus preguntas. So we'll go on to the next part of the conference and we'll take some questions. So just please be concise with your questions. And also, if you're having a question, I can translate for you. Just give me a break so I can translate properly. No creo que las personas se pueden unmute. Levantar la mano, tienen que levantar la mano. So you have to raise the hand or participate with like the emojis on the Zoom so that they can unmute you, the hosts. Ahí hay una persona que se llama Nico. A ver. ¿La ves, Cecilia? ¿Sí? A ver. ¿Sí? A ver, dale el micrófono. Adelante. Hola Freddy, buenas noches. La pregunta es, ¿en qué parte del hemisferio sur va a ser la reunión, el ritual? Nosotros estamos en Argentina, queríamos saber si va a ser Argentina, Perú, Chile. Bueno. The question is to know what part of the southern hemisphere the ritual will be. They're in Argentina, so they want to know which country it might be. Ok, muy apropiada tu pregunta. Very appropriate, your question. Nosotros tenemos una agenda de ceremonias. And so we have a schedule of ceremonies. Tenemos el ritual de la danza del sol, la segunda semana de febrero allá en Perú. So we have the Sundance ritual, the second week of February of next year. Pero no deben esperar a esa segunda semana del mes de febrero.
But you must not wait until that second week of February either. Ustedes tomen la iniciativa. And you guys can take the initiative. ¿Tienen un anciano con quien trabajan? If you have ¿Tienen a an una elder that you're anciana con working quien with, trabajan? if you have a grandmother that you were working with, ¿Tienen un círculo de medicina donde trabajan? if you have a circle of medicine where you're working, Ahí reúnanse. and then that's your people gathered together. Especialmente este solsticio de diciembre. And in particular, this December solstice. ¿Sí? Tomen un descanso de las fiestas navideñas, de ir a las tiendas a comprar. Júntense para hacer nuestro ritual, lo necesitamos con mucha urgencia. And so take a break from all the Christmas shopping and instead gather with your family. We really need it this time around. Uh-huh. Gracias, Freddy. María. María, ¿quieres traducir la pregunta que está en el chat? Dice, ¿qué es lo más famoso de los rituales del solsticio? Pregunta Pau. So the question in the chat is, what is most powerful about the rituals of solstice? Es una fecha especial en el ciclo de la vida. ¿Por qué? So it's a very special time in the cycle of life. Why? Cuando llegamos aquí a la tierra, so when we get here to this earth, este hogar, and to this home, tiene vida gracias a ese hermoso ser que le llamamos Padre Sol. And so it's alive, it has life thanks to that beautiful, wonderful being that we call our Father Sun. Toda la vida que hay aquí en la tierra es gracias a ese poder que viene del Padre Sol. All of the life that exists on this planet is thanks to the power of a Father Sun. La tierra se mueve, entonces crea ese ciclo de renovación, el invierno, la primavera, el verano, el otoño, y la vida se va renovando, pero todo es gracias a ese ser espiritual, el Padre Sol. So the earth is moving, and in moving, it's going through all the different cycles, the winter, the spring, the summer, the fall, and all of that movement is thanks to that wonderful being that gives us life, Father Sun. Por eso, no solamente el ser humano, sino todos los espíritus de la tierra se reúnen para honrar en ese momento y agradecer a este hermoso espíritu que nos cuida, nos protege, nos alimenta, nos sostiene aquí en la tierra. And so not just the human beings, all of the spirit beings of this earth, they gather together to thank this wonderful spirit of the Father Sun that takes care of us, that nurtures us, ese es el fuego de la vida, es lo que en la vida el movimiento dinámico de la vida se sostiene en base a ese fuego de la vida. And so that is the fire of life. The dynamic of life is sustained by that fire of life. Nosotros nos poscreamos, nos multiplicamos. All of us, Lo que nos trae vida, motivación en esta vida es esta vida mutua, común, que es el afecto. So all of us, we co-create ourselves together, which is the coming together, the affect, love. Affection of love. Affectionate love. Entonces, ese es el fuego de la vida. And so that is the fire of life. Les pregunto, ¿es algo que no está presente en nuestra vida? And so I ask you, is that something that's not present in our lives? Ajá. Pues esa es la importancia. Well, because that is what is important. Es sentarnos un ratito y honrar a ese fuego que sostiene la vida. Is to be able to sit every now and then and just honor that fire that sustains life. Juntos con todos los otros espíritus. All together, along with all the other spirits. ¿Alguna otra pregunta?
Sí, hay una pareja que está A ver. preguntando si se le puede unmute. Ángel, Daniel y Rebeca. Hey, Freddie, I have a question. When we were Wirikuta with Don Julio, he had amazing dialogue directly with the Spirit of the Sun. He was talking and he described it to us, talking with the Sun, receiving information for us and so forth. My question Entonces, is... Alan, let me translate. Entonces, cuando estuvimos en Wirikuta con Julio, tuvimos una experiencia muy maravillosa donde ellos podían hablar y comunicarse directamente con este espíritu del sol. So my question is, do you have any recommendations for ceremonies that we can do, you know, in between the solstice and equinox ceremonies as groups to help us develop a deeper connection with the spirit of the sun? Entonces la pregunta es si hay algún tipo de recomendación de ceremonias o rituales que podemos hacer entre estas fechas especiales grandes para poder cultivar esa conexión con el espíritu del Padre Sol. Por supuesto, Of course. ese es el motivo. O sea, That is the reunirnos, motive. prender el fuego. So we can gather together and light the fire. Y el fuego es el canal para comunicarnos con el Padre Sol. And then that fire is the channel to communicate with the Father Son. El Padre Sol, el fuego es el Padre Sol, la manifestación en la tierra. So fire is the physical manifestation on the earth of the Father Son is the fire. Entonces, a través de ese fuego nos comunicamos con este hermoso, bello espíritu al cual nos estamos aquí en la vida. And so through the fire is how we can communicate to this beautiful spirit, thanks to whom we are on this here with life, alive. No interesa cuán grande sea nuestro fuego. No matter how big that fire is. En el invierno acá, en especial aquí en el norte, está todo lleno de nieve. Entonces las ceremonias se hacen dentro de la casa con un pequeño fuego. And so here in the winter in the northern hemisphere, oftentimes everything is covered in snow. So ceremonies are done inside with a rather small fire. Es suficiente. And that's enough. Inclusive en a este grupo religioso al cual indirectamente me dirijo, el ritual cristiano se hace con velas. And so even, you know, this religious belief to whom I'm indirectly referring to in Christianity, they do use candles as well. O sea, el fuego es importante. And so fire is important. El fuego es el canal. Ese es el poder. Fire is the channel. It is the power. Siempre tengamos presente esto. Let's always keep that in mind, present. ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí dice, how can we most honor the solstice if we are meditating in ceremony, if we are alone? Thank you so much. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos honrar el solsticio si estamos meditando en ceremonia, si estamos solos? Pues sí, estamos conectados, pero hay que tratar de buscar la familia, la comunidad. Yeah, I mean, it's okay. You're still connected, but really try to look for your community, for your family. Necesitamos la energía que se crea en grupo, la solidaridad. And you need the energy that's cultivated in group settings, that solidarity. ¿Otro? Mandy, you're next, sweetie. A ver. Go.
¿Alguien Hola. más? Hola, Freddie. It's Mandy. Can you hear me? Yes, we hear you, Mandy. Okay, sorry, I'm on the road traveling, so the reception's not so good. I'm here with a brother who's listening with me, and he wanted to ask a question. Hay un hermano con el que Mandy está que va a hacer una pregunta. There, you can just... Hola, buenas noches, Freddie. I'm wondering if you can speak more on the solar eclipse energies coming up in December. Quisiéramos saber si puedes hablar un poquito de la energía del eclipse solar que se avecina para diciembre. Los eclipses, sean parciales, sean totales, siempre son un parto. Eclipses, whether they are partial or full, they are always a birth. Vienen espíritus a veces muy especiales que piden entrar en la Tierra, vienen de otros sistemas solares, de otras galaxias. So sometimes we receive spirits that want to come into the earth from other galaxies, other solar systems. Y quieren tener una oportunidad aquí en la Tierra. And so they want to have an opportunity here on earth. Y bueno, a veces cuando nacen se olvidan de esa agenda que pidieron, de esa oportunidad que pidieron aquí en la Tierra. And well, sometimes when they are born, they kind of forget that that's what they requested to come incarnate on this earth. A veces son buenos seres, son benefactores, a veces. And then sometimes they are good beings, they are benefactors sometimes. Algunos espíritus también vienen a la Tierra a curarse. And other spirits also come to the earth to heal themselves. Otros espíritus vienen fascinados por la forma de vida acá en la Tierra. And other spirits, they come fascinated with the lifestyle here on earth. Entonces, eso es lo que se da en estos momentos de eclipses. And so that is what happens in those moments of the eclipses. Gracias, Freddie. Ajá. Gracias, Maria. ¿Alguna otra pregunta? Hola Freddy, ¿cómo estás? Sí. Una pregunta, sabemos que nuestros ancestros cada uno tenía su fuego, ¿cierto? La nación del trueno también, y nuestro trabajo es compartir todos los fuegos, las sabidurías y aunar esos caminos para guiar a las generaciones futuras y a nuestra generación. Sin embargo, a mí me toca ver a nuestros ancestros mapuches en particular, cómo los encarcelan, los acribillan, los golpean y los asesinan. Y bueno, trato de no enojarme, no molestarme, estoy en el camino rojo. Pero ¿qué más podemos hacer observando todo esto? ¿Cómo podemos vivir? And so the question is, he says, I understand, in the past, all the ancestors, the beings, they had their fires, the thunder beings and all of them. And our ancestors, they had their fires, but I'm part of the Red Road, and I see that my ancestors, the Mapuche nation in Chile, they are being imprisoned, and there's so many injustices against them. So what can we do in that situation? Ok, muy oportuna, muchas gracias por la pregunta, ¿no? Cuando hacía referencia de odio, celo a gente originales, a las gentes originarias de estas tierras, de esos espíritus antiguos de esta tierra. No, decía que era por interferencia de otros espíritus que llegaron en ciertos momentos históricos. And so that is a very opportune question. Back when I was making a reference of those spirits that have hatred and jealousy, that had an interference to the good beings of this earth, that's what I was referring to, that tension that happened. Entonces, ¿qué hacer? So what to do? Por eso le decía, el hecho de estar juntos, se trae una fuerza, la solidaridad.
And so it is the act of gathering together. It is, again, that solidarity, joining forces together. ¿Sí? Si con regulaciones para hacernos débiles nos separan, entonces, ¿qué tenemos que hacer? And so if by regulations they are dividing us, separating us to weaken us, then what must we do? Entonces le decía, vayamos de escondidas a un bosque a juntarnos. And so I was saying, well, let's go hide in the woods together. En las ciudades, ¿dónde nos podemos esconder? Lugares, ¿no? In the cities, where can we hide? Well, there are places. Sí, nos podemos juntar. Y si nos vienen con regulaciones, decir, hey, estamos rezando a Dios. And so we can gather, and if they come with the regulations, then we just say, hey, we are praying to God. Nos dicen, bueno, es por cuestiones de salud, etcétera. Sí, es que nosotros con nuestra oración a Dios nos curamos. And so they may come and say, well, it's for health reasons and all that, but we can say, well, we, through our prayer, we heal ourselves. ¿Sí? Tenemos que hacer estrategias de escondernos y juntarnos, y eso la gente puede escuchar. Mira, ahí lo están haciendo. Entonces la gente va teniendo confianza, eso se llama solidaridad. Se va haciendo rebotar esa energía de la solidaridad. And so we have to have strategies to gather together and be able to gather. And so other people might hear about it and they may say, hey, you know, they're doing it over there. So that gives them a little bit more trust. Necesitamos recuperar ese poder de la solidaridad. We need to get back that power of solidarity, working together. Todos necesitamos. All of us, we need it. Nuestra familia mapuche nos necesita. And our Mapuche family needs us. Nosotros necesitamos a la familia mapuche. And we need the Mapuche family. Ellos saben orar, saben cantar. Nosotros tenemos problemas en saber rezar y saber cantar, y ellos lo hacen muy bien. Necesitamos de ellos. Necesitamos de sus palabras. They know how to pray and they know how to sing. And sometimes we might have a little trouble learning or knowing how to do that. So we need their words of wisdom. Sí, es como un pequeño lobo que pueda venir del bosque a vivir a nuestra casa porque está huérfano, etcétera. Es la criatura más bella, más hermosa que podemos tener con nosotros. And so it is as if a wolf from the forest comes to our house to live with us. Well, it's a pup and it's defenseless. So it's the most beautiful creature that can come to live with us. Así es nuestra gente antigua, nuestra gente originaria de esta tierra, cuando viene a compartir con nosotros. And that is how the ancestors, the original people of this land, that's how it is when they come to share with us. Cuando nos traen su música, su energía, o sea, nos trae nos aviva ese fuego que tenemos aquí adentro, sí o sí. And it's when they bring us their music and their dance. Eso es solidaridad. And they light up, again, that fire that lives within us, and that is solidarity. Entonces, hagamos esto. So let's do it. Ok, Freddy, tenemos una pregunta de parte de Ozzy. Pregunta, ¿sí? Freddy, ¿recomiendas hacer un despacho, una ofrenda al sol? De ser así, ¿se lo haría a través del fuego? So the question is, do you recommend to do a despacho, an offering to the sun? And if so, would you recommend to offer it to the fire? Claro, pero háganlo en familia, háganlo en grupo, no lo hagan solos. And yes, of course, but don't do it alone. Do it in family, do it in a group. Así como sus maestros les enseñaron, así, no está el maestro, hagan ustedes, pero así en grupo, en familia, en comunidad. And that's how your teachers taught you. Well, the teacher, if he's not there, or he or she, then that doesn't matter. Still gather together and do it as a community. Cuando tenemos el despacho, ustedes saben cómo se hace.
Si a cada persona se le pasa por todo el cuerpo, ¿no? ¿Sí? Vamos recogiendo la energía de cada uno, entonces así. Si tienen virus, pues pasémonos el virus también, o sea, ¿cuál es el problema, no? And so, Pero hagámoslo. In an offering, when you're doing your despacho, you pass it through your body and you tap it, and you're gathering the energy, everybody's energy. So, well, if you're passing a virus, then pass the virus as well. What's the problem? But let's do it. Claro, vamos a ponerlo después todos al fuego. And then, of course, we're going to put it all into the fire afterwards. En el fuego va a quedar hecho todo ceniza, ¿sí o sí? And the fire, it's all going to turn to ash. Am I right? Pero así es como nosotros damos nuestra ofrenda. But that is how we give our offering. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, Freddy, una de parte de Constantine Family, y dice, Freddy, can you please explain the difference between being together physically and being together virtually? Freddy, ¿puedes hacer la distinción de cuando estamos juntos físicamente y cuando estamos juntos virtualmente? Pues esto que estamos viviendo es algo nuevo. And so, well, this that we are living right now is something new. Nuestras palabras están viajando. And our words are traveling. Espero que cuando hablo ustedes puedan escuchar el sentimiento que carga también mis palabras. No sé si es posible ese milagro. And I hope that when I speak, you are able to feel the sentiment with which I speak my words. I'm not sure if that's possible, that miracle. ¿Sí? Cuando estamos en forma física, presencial, sí podemos sentir esto. And so when we are physically in each other's presence, that we can feel. Pero acá en forma virtual, no sé. A ver, por allá, ¿qué me dicen? But here in the virtual world, I'm not sure. What do you think? Pero lo más positivo y lo más grande es este momento que estamos viviendo y vemos cómo nuestras palabras viajan desde una orilla allá en el África, desde otra esquina allá en Sydney, Australia, desde un bar allá en Irlanda, desde un tipi acá en el sur de Argentina, una casa muy hermosa acá en la montaña de Colorado. Vemos cómo nuestras palabras viajan. So the magic of it all is to see how our words travel from a corner in Africa to a place in Sydney, Australia, all the way to a bar in Ireland or a teepee somewhere in Colorado, a beautiful house, or teepees in Argentina. Our word just travels. Eso es muy hermoso, bello, That's very beautiful. Grandioso. Beautiful. It's great, grandiose. Ok, Freddy, un comentario, una pregunta de parte de Héctor Eleazar. Dice, hola Freddy, en mi experiencia frente al fuego he podido apreciar algunos salones con columnas dentro del reino del fuego. ¿Nos podrías hablar acerca del reino del fuego, por favor? Gracias. And so the question is, in my experience in front of the fire, I've been able to appreciate some rooms with columns inside of the realm of the fire. Can you please tell us a little bit about the realm of fire? Es un estereotipo que tenemos que sacarnos de la cabeza cuando hablamos del reino del fuego. So that's a bit of a stereotype that we have to take out of our minds or out of our head when we talk about the realm of A la the fire. ayahuasca, por ejemplo, se le llama fuego vivo. And so ayahuasca, for example, is called the living fire. Hace muchos años, hace unos buena cantidad de años, 25 años quizás. And so very many years ago, at least 25 years or so ago, un grupo de amigos de acá de Estados Unidos fueron a la Amazonía llevando peyote. There was a group of friends from the United States here that went to the Amazon to bring peyote. Y compartieron peyote con la gente originaria del Amazonas. And they shared peyote with the original peoples of the Amazon. Con un grupo de gente guardianes de la ayahuasca. With a group of people, guardians of ayahuasca. Entonces, terminada la ceremonia, parte del protocolo es compartir algunas palabras. And so after the ceremony, it's a part of the protocol is to share a few words. Entonces, un jefe, un abuelo amazónico se levantó y dijo,
nosotros conocemos a este fuego. And so one of the chiefs in the Amazon, he got up on his feet and he said, hey, we know this type of fire. We know this fire. Conocemos este fuego en nuestros sueños. We know this fire in our dreams. Pero no sabíamos quién era, pero ahora sabemos quién es y dónde vive. But we didn't know who he was, but now we know who he is and where he lives. Le llaman fuego vivo. And so they call it living fire. ¿Sí? En esa frecuencia, en ese mundo, todos somos fuego. In that frequency, in that world, we are all fire. Entonces, pero hay unos fuegos más fascinantes y más bellos, más luminosos, con un aura más espectacular que otros. But there are some fires that are more fascinating, more luminous, with a special aura around them than maybe some others. Entonces, uno de ellos es el fuego de la ayahuasca. And so one of those is the ayahuasca fire. Y viene mucho fuego alrededor de él. And there's a lot of fire around it. Para nutrirse, porque ese fuego habla. To nurture itself, because that fire speaks. Ese fuego habla, cuenta historias de la vida en el universo. Y los demás fuegos fascinados escuchando a este hermoso viejo espíritu. And so that fire, it speaks and it tells stories of the universe, and all the other fires are attentively listening to this beautiful spirit. Ese es el fuego. And that's the fire. Entonces no hay un reino del fuego. So there is no such thing as a realm of fire. Todos nos manifestamos a través del fuego. We are all manifested through fire. Entonces en el fuego de un ritual vienen muchos espíritus a manifestarse a través del fuego. So in the fire of a ritual, there are many spirits that come to manifest themselves through the fire. Eso es lo que se ve. And that is what is seen. ¿Sí? Es más que esa palabra reino. It is a lot more than just that word realm. Cuando nos hablan de reino, nos están hablando, nos separan. O sea, es el reino de esto, reino de, como diciendo el reino de los duendes, el reino de esto. No es así. And so when they speak of realms, it's also a separation. They start saying realm of this and that, like the realm of the elves, but none of that. Ok, Freddy, de parte de Héctor Eleazar. Ya existe. Perdón, Luciana Sandoval. Dice, hola, ¿puedes hablarnos de las ofrendas de maíz y su relación con las ceremonias solares? La pregunta dice, ¿puedes hablarnos de las ofrendas de maíz y su relación con las ceremonias solares? So the question in the chat is asking if Freddy can speak on the offers of corn and their relation with sun ceremonies. Nuestros pueblos nativos, nuestros pueblos originarios de acá de Norteamérica, el pueblo Hopi, por ejemplo. Our native nations here in North America, our native peoples, such as the Hopi, for example. El pueblo, los Anastasi, los Navajos, Odiné. All the ones he mentioned here in North American native tribes. Los pueblos del antiguo México. And the peoples of the ancestral Mexico. Igual los de pueblo antiguo del pueblo Maya. And the same way, those of the ancestral Mayan peoples. Igual en Sudamérica, todos los pueblos que cultivamos el maíz. As the same in the South America, all the peoples that we grow corn. El maíz para nosotros es bendecir la vida. And so corn for us is to bless life. Nosotros molemos el maíz, lo hacemos polvo. And we grind the corn, we make it into a powder. Con ese polvo bendecimos, damos de comer a los demás espíritus. And with that powder, we can bless and we can give food to the spirits. En otros pueblos hacemos ofrendas así con los granitos del maíz.
And in other nations, then they do offerings with the corn grains. Pero es a través del maíz que a nosotros nos alimenta, es que expresamos nuestra gratitud. But it is through the corn that nourishes us that we can express our gratitude. Porque pues por el maíz tenemos esta fortaleza. Well, because thanks to corn, we have this strength. Es uno de nuestros ancestros. It is one of our ancestors. Allá en el amanecer de la vida, esta criatura vino a nosotros. So way over there, in the dawn of time, this creature came to us. No más debilidad, hijito. Mira, toma, esto te va a traer fuerza. And te va a no traer more, fortaleza, va a ser fuerte tus huesos, tus músculos. no more weakness, my child. This will bring you strength and fortitude to your muscles, to your bones. Entonces, así de esos tiempos es que traemos al maíz como parte de la ofrenda de nuestros rituales. And so from that time is that we bring corn as part of the offering in our rituals. Y cuando hacemos nuestros rituales, compartimos ese alimento como gratitud. When we make those rituals, then we share this type of food as a gratitude. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? ¿No más preguntas? Questions, anyone? ¿Cerramos la cortina? Shall we close the curtain? ¿O apagamos la luz? Turn the lights off? Like en los cines, ¿no? Apagamos la luz y bye bye. Like in the movies, turn off the lights and bye bye. Miren, no hay más preguntas, podemos pasar a un siguiente capítulo que le pedí. Quizá no salga como lo hemos planeado. So if there's no more questions, then we'll go on to the next stage as I requested it, but it may not come out as planned. Es traer unos cantos. And algunos que están ahí organizados. Allá Taviso canta muy bello, muy hermoso. It is to sing some songs. If there's anyone that's organized and they want to sing some songs. Taviso, ¿quieres empezar, Taviso? Taviso, you want to start? Dale a Taviso, Cecilia, chance. There we go. Let me see, I just wrote a few songs. Últimos días. It's not perfect, but I think that's part of the point. Así que pues no están perfectas, pero creo que ese es el punto. Okay, give me 1 second here. I get caught on the spot. Me han puesto aquí en la luz principal. Okay, we're gonna that one is we're working on that one. I just wrote that one. We'll do this. La acaba de escribir. Muy poco. En el
centro hay un gran árbol conectando las raíces del mundo. Y yo canto con mi amor, la familia de la vida. En la luz nos plantaron semilla y te quería sin alegría. Y yo canto con mi amor, la familia de la vida. Mira dentro del sol, donde vive mi corazón. Soy volando con mi amor, la familia de la vida. Con los aplausos de las estrellas en el templo de Madre Luna, soy sentado con mi amor, la familia escondida. Okay, thank you, Taviso. Thank you. Okay, who are the next Guanachera medicine song? Creo que en el chat habían dicho Eloísa, me parece. A ver, ¿dónde está? ¿Eloína? Sí. A ver, Eloína. ¿Está Eloína por ahí? ¿La ves? Eloína, si puedes como levantar la mano, if you can raise your hand, Eloína. If you want to sing a song. Si quieres cantar. Nancy Palmer. No está Eloína. ¿Quieres saber quiénes son los...? Nancy Palmer pidió cantar un cantito. Y también Allen. Ok. There we go. Ok. It's over there. Oh, yeah. Oh,
thank you, thank you. Medicine Song. Ahí vamos.
Okay. Hola. I do not have an instrument, just the instrument of my voice. Agua vital, purifícame, fuego del amor y quema mi temor. Viento del alba, llévame al altar y madre tierra, vuelvo a mi hogar. En el temazcal, en el temazcal. Agua vital, purifícame, fuego del amor y quema mi temor. Viento del alba, llévame al altar y madre tierra, vuelvo a mi hogar. En el temazcal, en el temazcal. Agua vital, purifícame, fuego del amor y quema mi temor. Viento del alba, llévame al altar y madre tierra, vuelvo a mi hogar. En el temazcal, en el temazcal.
Shkutliweweteol, 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 shkutliweweteol. Inu yolo tonan sin hene yuwe. Shkutliweweteol, 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 shkutliweweteol. Inu yolo tonan sin hene yuwe. El Señor del fuego, el gran Señor del fuego, el Señor del fuego, el gran Señor del fuego. En el corazón de nuestra madre Tonantzin Yowe. El Señor del fuego, el gran Señor del fuego, el Señor del fuego, el gran Señor del fuego. Y no yolo Tonantzin Yowe. Kutli weweteol, kutli weweteol, kutli weweteol, kutli weweteol. Ino yolo tonan sin hene yowe. Ok, ¿quién más era Cecilia? Pame, vamos Pame, Pame Lago. Cecilia, ¿no más? Brad, Brad, do you want to sing, Brad? Brad Smith? Sure, I'll sing a song. Te quiero tanto, porque te quiero tanto, 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 porque te quiero tanto, con todo mi corazón, y Ana, because I love you so much. Because I love you so much, so much, so much. Because I love you so much with all of my heart. Hiana, hey, nay, oh, way. Julie Kuli Wawateyo. Julie Kuli Wawateyo, Wawateyo, Wawateyo. Julie Kuli Wawateyo. Julie Kuli Wawateyo. Hiana, hey, nay, oh, way. Porque te quiero tanto, porque te quiero tanto, 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 porque te quiero tanto.
Ok, vamos a agilizar un poco la cosa. Gracias. Miren, voy a cantar y después de mí un canto más, ¿ok? Okay, so he's going to sing, and after that, one more song. ¿Ok? Pero vamos a abrir todos nuestros micrófonos. Si todos me van a seguir, voy a cantar un canto, pero todos cantemos, ¿sí? So let's unmute everyone. I think estar en la ventanita para cuando les pidan que No, unmute. que todos abran su micrófono. Sí, es que y deseo que tengan las sonajas bien, los tambores, las sonajas lo más despacio que puedan. María, sonajas y tambores lo más que puedan. Lo que más puedan. No, lejos, despacio. Okay. So if you have an instrument, try to not play it so loudly so that we can all listen to what he's singing. And we can all sing along. Freddy, ¿quieres el tambor de Yola? No, estoy bien. Todos síganme. Todos. Un poquito más sincronizados, o sea, al mismo todos al mismo tiempo, bien sincronizados, ¿ok? A ver, vamos. Todos bien sincronizados al mismo tiempo. Try to sync up. A ver, por favor. Yola! Need us to move? Watch the show. They're just singing. Then tomorrow.
Ok, apaguen sus micrófonos. Yay. Vamos. Freddy, ya está aquí Yola. ¡Cante Yola! Miren, vamos a hacer una cosita, una excepción, ¿ok? 2 hours. La última que la cante Yola. Comentarles Everybody's que plugged in and different people are singing and María, a ver, por favor. So, okay, so if everybody could just let's listen to what he's going to say. Sí, Thank you. comentarles algo muy especial. I want to say something very special if you can Es primera listen. vez que hacemos esto, So this is the first time that we do this. pero traté de que todos podamos cantar la misma melodía al mismo tiempo. And so I tried for all of us to be able to try to sing at the same time, the same melody. Para ver cómo resuena nuestra voz por todas las direcciones. Just as a test to see how our voice sounds resonating in all directions. Bueno, esa ha sido mi intención. Quizás no hemos logrado, pero miren, yo quiero invitarles a 3 personas más. And so, well, that was the intention, and maybe kind of worked, kind of didn't, but I want to invite 3 more No importa que people. canten individualmente. And it doesn't matter if you sing individually. Pero sé que su voz va a llegar muy bonito a cada uno de nosotros. But I know your voice will reach each and every one of us very nicely. A Nicole, a Yolanda y por allá en el Cusco a la gente de Urubamba. Nicole. Y con la gente de Urubamba vamos a terminar. ¿Ok, María? So the people in Urubamba, Nicole y Yola. The last people are going to be primero Nicole. Nicole, Yola y Urubamba. Ajá, o sea, Nicole, Yolanda van a cantar individualmente. Es muy bien escucharlos. They're going to sing, Nicole and Yolanda, they're going to sing individual songs, and then the group in Urubamba will be last. Sí, y el grupo de Urubamba sí lo van a cantar en grupo. And there will be a group. Es muy bonito, tienen un fuego vivo ahí. They have a beautiful fire there. Ok, adelante, Nicole. Tu sonaja nomás pone un poquito lejos. Sí. Ok, adelante, Nicole. Fuego mío me presento aquí en la montaña, fuego mío me presento aquí en la montaña, y en mi corazón son un diamante, con su gracia brilla, brilla, diamante, y en mi corazón son un diamante, con su gracia brilla, brilla, diamante, brilla, brilla, diamante, brilla. Diamante, brilla, brilla, diamante, brilla, brilla, diamante, brilla, brilla en la luz, luz, brillan, brillan los colores, fluye, fluye el amor, fluye, fluye el amor, danderole, 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 danderole. Fuego mío me presento aquí en la montaña, fuego mío me presento aquí en la montaña, y en mi corazón son un diamante, con su gracia brilla, brilla, diamante, y en mi corazón son un diamante, con su gracia brilla, brilla, diamante, 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 brilla, brilla en la luz, luz, brillan, brillan los colores, fluye, fluye el amor, fluye, fluye el amor. A ver, Cecilia, pone toda la pantalla a Yola y después le pones toda la pantalla a los de Urubamba, ¿ok? Ponle una piedrita aquí para que se tenga... Está bien, ya. Ahí está, mira. Ok,
Adelante, Yola. A ver, Ceci, pone toda la pantalla a Yola. Hazle clic en toda la pantalla a Yola. Can you pin, Ceci? You can pin one of the videos. You can pin her video, Yolanda. Or spotlight. I think you can also put it as spotlight. Lo puedes poner como spotlight. Ok. Diciéndoles gracias a todos, ¿no? Por estar aquí, por la fuerza, por su rezo, diciéndole así a esos espíritus de la danza del sol. So thanking everyone for being here and your strength and all the spirits of the sun dance. A ver, Cecilia, abre los micrófonos. Yeah, and I was also falling in my toes. On there like Okay, ahora lo de Urbanda. Okay, Urbanda ahora. Ceci, ahora todos los micrófonos. ¿Sí se escucha? Dale un clic para ver si tu micro está activado. ¿Qué pasa? Sí se escucha. Sí se escucha. Ya. Pregúntale cuántos cantos. ¿Cuántos cantos? ¿Uno nomás? 4. Dale. Cántale, uno que cántale bonito. Tú cántale 4. Cortito.
Saludos allá a Urubamba. Gracias, amigos de Urubamba. Gracias por ahí prender el fuego, reunirse. Eso es lo que queríamos, ¿no? O sea, juntarnos en grupo. Estamos aprendiendo. Quizá esta primera oportunidad es la muestra. A ver, María. ¿O Ángel? Ángel o María, ¿pueden traducir lo que expresé? ¿Me escuchan? O Connie, ¿tú podrías traducir lo que dije? ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, adelante. He was just expressing his gratitude to that group that just sang. It's very that's exactly what we wanted. A group of people there singing together with the fire at the center. And so that we're learning how to do that as a community. And so he just really wanted to thank that group for getting together in that way. Wow. Muchos saludos allá a Urubamba. He wants to send his regards to Urubamba. Que esos cantos que ustedes están mandando de allá de los Andes, del Cusco, están llegando a todos los rincones del planeta. Eso es muy bueno, eso queríamos. So all of the songs that you're singing all the way from the Sacred Valley in Cusco, they're reaching all the corners of the planet. That's exactly what we wanted. En una próxima lo haremos mejor. And the next one we'll do it even better. Creo que ya me estoy dejando comprender lo que queríamos. And so I think I'm beginning to let myself be understood of what we wanted. Ok, amigos. Right, friends? Entonces, muchísimas gracias. Descansen. Todos muy buenas noches donde se encuentren. So thank you all so much for everything and have rest well and be well. Nuestros amigos en Australia. Nuestros amigos en Australia. Ahí va. Saludos arriba. Gracias a todos. Hola. Besos a todos. ¡Abrazo!
A ver, Lucas, éntrale. A ver, van a venir 4 cantos más. A ver, Lucas. Is everybody? A ver, Lucas, adelante. So hot. You're singing again. Hey, I don't want to share a song. Cecilia. Okay, I am. Go ahead. Oh shit. Hey, Mario, she's muted. I heated the back up. Get out of here. You live mañana con Rockstar. Dale. No, déjame terminar, que termine. No, quería ver cómo...
Wow. Vanessa, un andino, cuatro andinos. Four Andean songs. Puro andino, Vanessa, a ver. Some Andeans, just some 4 Andean songs. Vamos a comer mientras. Sí, si quieren. Puro Andes, Amazonas. Vale. Oh, Andes and the Amazon.
¿Ese uno? ¿Cuál es el otro? Acá abajo. Eleva tus rezos al cielo, eleva tus rezos al cielo en el campo. Ponta guitarra, choque tira, huila, huila. Ponta guitarra, choque tira, huila, huila. Tira cochaya pae con titi pachacama, tira cochaya pae con titi pachacama. Llama mateta y tía, mamá tía, mamá teta y tía, mamá tía. Eleva tus rezos al cielo en el campo. Eleva tus rezos al cielo en el campo. Ponta guitarra, choque tira, huila, huila. Ponta guitarra, choque tira, huila, huila. Amaru kuma kuntu wari, amaru kuma kuntu wari. Ayahuasca wachumito buka sairi, ayahuasca wachumito buka sairi. Eleva tu rezos al cielo en el campo, eleva tu rezos al cielo en el campo. Ponta guitarra, choque tira, huila, huila. Ponta guitarra, choque tira, huila, huila. Ponta guitarra, choque tira. Ya, que salga, que voy a sacar. Lo voy a guardar. Ajo, gracias. Hayaya, Hayu. Hayu, Hayu. Thank you. Miren, para cerrar unas palabras, ¿no? Acá nos informan que murió una abuela, jefa, abuela de la ANSA allá en México, la abuela Mailinali. Pues acá los amigos de Urubamba ya
por favor, échenle una ofrenda ahí al fuego para la abuela. Tienen ahí, pónganle ofrenda a la abuela. O sea, ha abierto un gran camino para las mujeres a través de la danza de la luna. Y so just to close. Sí, a ver, María. Just to close, a few words. We have just received notice that the grandmother Malinali, she is moon dance elder. She has passed away yesterday or today in the morning. So we're asking the family in Urubamba to set an offering in the fire. Si tienen copal, hermanos, al fueguito le pueden entregar copal. So some copal would be nice for the fire to remember this great dancer. She paved the path for many women to become moon dancers. Entonces, pues que estas palabras, abuela, de toda esta hermandad, de esta familia, le llega a ustedes y queremos expresarle nuestro amor y gratitud por todo lo que ha hecho aquí en la tierra, en su jornada aquí en la tierra. And so may this offer reach you wherever you are, Grandmother Malinali, and may our sweet words reach you, and we thank you for all your journey, all that you did for us, humanity on this earth while you were here teaching us. Y también donde se encuentre, siempre camine al lado de su gente, de su familia, que danzaron con usted. And wherever you are, may you always be near those that were your family that danced along your side. Pues, hermosa familia, quiero agradecerles y qué bueno que hemos tenido esta bonita experiencia, bonita enseñanza, agradecimiento infinito a la gente de allá de Urubamba, el Cusco. And so thank you, family, for this beautiful experience, and it's been a beautiful time, and infinite gratitude to the family over there in Urubamba in Cusco. Así como se han juntado los amigos del Cusco en Urubamba, así tenemos que hacerlo. And so just how that family has gotten together in Urubamba and Cusco, that's how we should do it as well. Entonces ya tenemos cómo hacer en la próxima. And so now we know how to do it for the next one. Quizá podemos hacerlo toda una tarde. And maybe we can do it for a longer time, a whole afternoon. Ajá. Entonces, muchísimas gracias. So estamos aprendiendo esta tecnología, cómo disfrutar de esta tecnología. So we're just learning how to be able to enjoy of this new technology. Entonces, muchísimo amor, muchísimas gracias para todos. Todos se conserven muy bien. Thank you very much. Love in all directions to everybody. Gracias, Freddy. Gracias, Yola. Gracias, Pedra. Allá, familia. Mucho amor. Amo la danza. Mira, Ceci. Cedro, mucho cedro. Mucho cedro. Carla, Raven. Venga a hacer fueguito. I don't. No. Lichis. Thank you.